Surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Hoy continuamos con la serie sobre misiones y quiero compartir con ustedes sobre la misión y el varón macedonio. Y para esto vamos a comenzar leyendo en Hechos capítulo 13, verso 1 al verso 3. Dice así la escritura: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es muy interesante este texto porque nos habla de esta iglesia de Antioquía de Siria, una iglesia pujante, una iglesia que estaba sirviendo al Señor y que realmente estaba queriendo honrarlo y conocer su voluntad. Así que dice que estaban también ayunando y que en este proceso de estar buscando a Dios mientras le estaban sirviendo, dice que el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, cuando leemos aquí el nombre de Saulo, Pablo y Bernabé, muchas veces tenemos el pensamiento de que eran personas realmente excepcionales, muy distintas a nosotros. De hecho, muchas veces cuando leemos la Biblia y leemos acerca de Abraham, David, Salomón, los profetas allí en el Antiguo Testamento, o aún los discípulos en el Nuevo Testamento y muchas personas más, tenemos esta tendencia a pensar de que eran personas muy diferentes a nosotros. Tal vez personas que tenían un entendimiento pleno de todo lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Personas que no tenían dudas ni temores. Y entonces, claro, nos ponemos en este espejo y nos comparamos a nosotros mismos con ellos y concluimos de que no damos la talla, que somos de personas demasiado comunes, que no somos como ellos. Y entonces Dios tendrá que buscar a otra persona que se parezca a ellos, pero no a mí. Y ¿sabes qué? Quiero decirte una cosa. La realidad es que tú y yo, sinceramente, no damos la talla. Pero la realidad es que ningún ser humano da la talla. Abraham, David, Salomón, Pablo, Bernabé, Manaén, Lucio, ninguno de ellos tampoco daba la talla. Y sin embargo, Dios muestra su gloria queriendo usar personas sencillas, vasos de barro, como somos tú y yo, y como eran ellos, para hacer una obra eterna, una obra perfecta, una obra que supera los tiempos y la posibilidad humana. Recuerda, los discípulos de Jesús eran llamados gente del vulgo, gente que no tenía preparación, no tenían nada especial. Algunos eran pescadores. Había uno que era un odiado recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Había defraudado a su pueblo, a su familia, a su gente. Lo habían dejado de lado, era rechazado por su propia familia. Y sin embargo, Dios toma a estos hombres, hombres sencillos, y va a revolucionar el mundo. El Evangelio llega hasta nosotros gracias a la obediencia de ellos. Pero no tenían nada especial. Eran como tú y como yo. Tal vez puedes decir, bueno, Pablo era un erudito, era un hombre importante. Él sí era distinto. Y sin embargo, Pablo cuando va a mirar todo lo que humanamente tenía para gloriarse, va a decir, todo esto es basura. Es que todo eso realmente no servía para nada.
a los fines del plan eterno de Dios, ninguno de nosotros tiene nada que pueda servir. Dios no está buscando nuestras habilidades. Dios no está buscando nuestras capacidades. Dios está buscando nuestro corazón. Y es que cada hombre que Dios utilizó y quedó registrado en la palabra de Dios, eran hombres como tú y como yo, pero con un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Santiago va a decirnos, si recuerdas allí, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, Dios toma a este profeta, un hombre como tú y como yo, y va a usarlo para hacer cosas tremendas. De hecho, al pedido del profeta, por 3 años y medio no llueve sobre su tierra. Y luego otra vez a su oración, Dios envía lluvia. Bajo su pedido, Dios envía fuego del cielo. Y este hombre mata a 450 profetas de Baal para mostrar que Dios es el Dios verdadero. Y luego de esto se escapa con una gran depresión por temor a que lo maten. Un hombre como tú y como yo. No era un hombre especial. En la Biblia no encontramos hombres especiales. No tenían talentos ni capacidades por las cuales Dios los hubiera elegido. Cada uno de ellos se enfrentó como te enfrentas tú y como me enfrento yo a temor, a duda, desconcierto, incertidumbre. Y sin embargo Dios tomó a estos hombres que quedaron registrados en el libro eterno e hizo una obra tremenda que traspasó los tiempos. Y este mismo Dios es el mismo Dios que quiere utilizarte a ti y a mí en hacer la obra. Por eso que quise comenzar con esto, porque a veces cuando hablamos de misiones pensamos que tenemos que tener alguna característica especial, que tenemos que ser hombres distintos, que tenemos que ser hombres que realmente seamos elegidos por quienes somos. Y la realidad es que Jesús sigue recordándonos que Él es quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y que es por ese poder y porque Él es un Dios poderoso que toma tu vida y mi vida y nos dice vayan. Y la obra se va a hacer porque Él nos envía, porque Él tiene el poder, porque los planes son sus planes. Y quiero en este tiempo que podamos hablar sobre 3 puntos. Vamos a estar hablando de los planes de Dios. En el segundo punto vamos a estar hablando también de los planes de Pablo. Y finalmente vamos a terminar hablando de Dios que tiene planes, cambiando los planes de Pablo. Pero vamos al primer punto, los planes de Dios. Y para poder ilustrarte un poquito mejor lo que decía antes, quiero recordarte cómo fue la experiencia de los discípulos. Los discípulos estaban caminando con Jesús. Habían creído que Jesús era el Mesías, pero sin embargo había cosas que no comprendían todavía. No comprendían cuando Él les hablaba de la muerte, cuando Él les hablaba de la cruz, cuando Él les hablaba de las cosas que tenían que padecer en Jerusalén. Y es que no lo podían comprender bien porque no entraba en su forma de entender cuál era la actividad, cuál era la misión del Mesías. Ellos esperaban un Mesías libertador, un Mesías que para el tiempo que estaban viviendo iba a libertarlos del imperio romano, iba a devolver a Israel a la gloria que había tenido en la antigüedad. Pero ahora llega una experiencia en la vida de ellos donde de pronto Jesús es tomado prisionero, es llevado a un juicio injusto, es condenado a muerte, es llevado a la cruz y allí lo ven morir. Luego lo van a sepultar y con él van a sepultar todo lo que ellos esperaban de Jesús y del Mesías prometido. Y todo su entendimiento y esperanza de pronto se ven todas esfumadas y quedan totalmente descolocados, confundidos, sin entender realmente qué es lo que había pasado. Tal vez diciendo, bueno, no entendimos, nos confundimos, equivocamos el camino. Tal vez Jesús no era el Mesías. ¿Recuerdas a los 2 hombres que iban por el camino de Maús? Iban frustrados, iban con la cabeza baja, pensando,
bueno, nos equivocamos con Jesús. Claro, tú lo ves hoy, yo lo veo hoy, y nos parece fácil entender lo que había ocurrido. La cosa tiene sentido para nosotros. Pero para ellos que estaban allí en el medio de la situación, del problema, de haberlo visto a Cristo crucificado, muriendo allí en la cruz, esto no tenía sentido. Esto era contradictorio. Estaban realmente apesadumbrados. Iban caminando a la ciudad, discutiendo entre ellos, pero no lograban entender nada de lo que había ocurrido. Y el futuro se volvía incierto. Aún temerosos de que tal vez aquellos que habían matado a Jesús vinieran a buscarlo también a ellos. Es que, ¿sabes qué? Muchas veces cuando estamos caminando en la vida cristiana, nos enfrentamos a situaciones que no entendemos. Aún muchas veces le pedimos a Dios que nos explique, y Dios no tiene la intención de explicarnos. Porque hay cosas que vamos a tal vez comprender en el futuro, y hay cosas que tal vez Dios recién va a explicarnos en la eternidad. Y hasta allí no tendrán sentido. Pero eso no quiere decir que Dios no siga en control y que realmente Dios no tenga un plan perfecto atrás. Los planes de Dios son perfectos. Y no necesitamos ver ni entender qué es lo que Dios está haciendo. Y Él no tiene la obligación de declararte ni a ti ni a mí con anticipación qué es lo que está haciendo. Lo único que necesitamos saber es que Dios es bueno y que Dios está en control. Y tomarnos de la fe y avanzar en los pasos de la vida cristiana, creyendo en que Él sigue teniendo un plan. Él sigue siendo bueno y su plan sigue siendo perfecto. No necesitamos saber cuáles son los próximos pasos, solamente necesitamos saber que Dios sigue siendo Dios y que Él no se equivoca. Obedecer aunque no tengamos todas las respuestas. Esto es la vida cristiana. Y por lo tanto, esto que es la vida cristiana también es parte de las misiones. Mira, el Evangelio se extendió y llegó hasta nosotros no porque los creyentes de siglos atrás hubieran desarrollado un muy buen plan, sino que fue Dios el que tenía un muy buen plan. El plan perfecto de Dios. Pero Dios no siempre les reveló a ellos todo. Muchas veces avanzaron como en oscuridad o sin saber cuál sería el siguiente paso. Es que Dios es el Señor de la misión y nos ha dado el privilegio de ser parte de ella. Pero este privilegio también implica que tenemos que caminar por fe. Y entonces los planes de Dios implican que vamos a caminarlos, pero vamos a caminarlos por fe. En algunos casos, Dios va a mostrarnos el próximo paso con mucha claridad. Y en otros casos, tendremos que, como los sacerdotes allí en el tiempo de Josué, poner nuestro pie en el río para que el río se abra, para que el Jordán que tenemos delante nos dé paso. Los planes de Dios siguen siendo perfectos. Pero luego nos encontramos con Pablo. Pablo también tenía planes. Y quiero hablarte ahora del Pablo, el misionero. Pablo fue a los gentiles porque a ellos había sido llamado por Dios. Sin embargo, cuando entraba en ciudades gentiles, por lo general buscaba las sinagogas y también compartía el mensaje con los judíos de esas ciudades gentiles. Es que si bien su llamado principal era a los gentiles, no descartaba que Dios también lo usara entre su propio pueblo. Él tenía celo por su pueblo. Él anhelaba y deseaba que su pueblo realmente reconociera al Mesías y que el Mesías realmente pudiera resplandecer frente a ellos como había resplandecido en aquel camino a Damasco. De hecho, Jesús le había dicho a Ananías que Pablo llevaría su nombre también a los hijos de Israel, por lo cual Pablo también tenía un peso por ellos. Y él iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando a los gentiles, alcanzando a los gentiles, pero también intentando alcanzar a su pueblo. La Biblia nos va a registrar varios viajes misioneros del apóstol Pablo. Y la realidad es que cuando comparamos la obra misionera o Pablo el misionero con nosotros hoy, muchas veces nuestra concepción de misiones modernas no se asemejan tanto como nos gustaría que se asemejaran a la obra misionera que Pablo desarrolló en aquel tiempo.
En nuestra concepción moderna muchas veces el misionero es aquel que deja su lugar, su país, su ciudad y se va a vivir a otro lugar con la intención de llevar el evangelio, llevar luz a gente en otro lugar, para vivir toda su vida en medio de ello. Sin embargo, cuando vemos a Pablo, vemos que su obra misionera fue distinta. Claro, vivir toda la vida en otro pueblo para llevar ese evangelio es una opción, pero no es la única opción. En el caso de Pablo, vamos a ver que cada viaje de Pablo comenzaba en la iglesia, o por lo menos los dos primeros viajes, comenzaron en la iglesia allí de Antioquía, dio una vuelta y volvió y terminó su viaje otra vez en Antioquía, donde permaneció por un tiempo sirviendo en su iglesia local para luego volver a salir en otro viaje misionero. Esto ocurrió en el primero y segundo viaje. En el tercer viaje, la historia cambió porque Pablo termina en Jerusalén y ya no puede volver a Antioquía, porque desde allí es aprisionado y es llevado a Roma. A partir de allí, gran parte del resto de su ministerio y muchas de sus cartas van a ser escritas desde una prisión romana. Ya no era Pablo el misionero como nos imaginamos nosotros, sino que era Pablo el misionero prisionero. Porque Dios va a seguir usando a Pablo, aunque esté aprisionado, para que el evangelio siga creciendo. Pablo mismo va a decir, yo estoy preso, pero el evangelio no está preso. Es que Dios tiene tantas maneras de hacer la obra misionera que a veces nosotros realmente la reducimos a nuestra concepción moderna, a nuestra concepción de lo que pensamos que Dios puede hacer, a nuestros planes como los planes de Pablo, pero no entendemos que los planes son los planes de Dios. En Hechos capítulo 13, Pablo es llamado a su primer viaje misionero, como leímos al comenzar este mensaje. En Hechos capítulo 14, el verso 26 al 28, Pablo regresa a la iglesia de Antioquía, allí en Siria. Allí se quedó por un largo tiempo. El segundo viaje misionero se encuentra registrado en Hechos capítulo 15, verso 36, al capítulo 18, verso 22. Allí se describe en solo 4 capítulos muchos meses de la vida de Pablo y de su ministerio y su obra misionera y muchos kilómetros recorridos. El viaje vuelve a terminar con Pablo regresando nuevamente a su iglesia enviadora, o sea, la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo 18, verso 23, encontramos el tercer viaje misionero de Pablo. Y leemos allí que dice, y después de estar allí algún tiempo, allí se refiere a la iglesia de Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y en un solo versículo se resumen más de 2000 kilómetros de recorrido y mucho ministerio en varias ciudades. Este tercer viaje terminará con Pablo en Jerusalén, encarcelado, y luego enviado en un viaje a Roma para compadecer frente a César. Pablo sirvió en muchos lugares y dejó la marca del Evangelio en cada uno de ellos. Leemos que él escribió en Romanos capítulo 15, verso 19, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esta era una gran región que incluía el Medio Oriente y parte de Europa. Pero en los viajes de Pablo no todo salió como él se lo imaginaba. Hablábamos de Pablo y los planes de Pablo, pero la realidad es que no todo ocurrió como él hubiera querido. Fue apedreado, tuvo que escapar de una ciudad por el muro bajado en una cesta, sufrió naufragio, lo picó una serpiente, lo aprisionaron, le dieron 40 azotes menos uno más de una vez, pasó hambre, desnudez y en varias oportunidades estuvo al borde de la muerte. Aún su equipo de trabajo misionero se desarmó por diferencias con Bernabé sobre llevar o no a Juan Marcos. Definitivamente, bajo nuestra forma moderna y muy humana de catalogar el éxito, no todo lo que Pablo experimentó entraría dentro de la categoría de victoria. Y sin embargo, nada de esto impidió que el plan de Dios se cumpliera, sino que todo esto, evidentemente, fue parte del proceso para que la obra de Dios se hiciera como Dios quería que se hiciera. Quiero animarte a que
si tienes en tu corazón salir a las misiones, no te desalientes si las cosas no parecen salir como te las imaginabas. No, no te desalientes si ves al futuro y dices, "Pues, pero no sé cómo va a ser". No te desalientes si tienes temor. Pablo sintió temor muchas veces. Pablo sintió incertidumbres muchas veces. Pablo no entendía cuál sería el próximo paso que vendría después en muchas situaciones. Pero Pablo seguía confiando en Dios. Y tú y yo somos llamados a confiar en Dios. Y si sientes en tu corazón que Dios está llamando a las misiones, sigue confiando en Dios y da pasos de fe hacia adelante. Vendrán situaciones difíciles, vendrán situaciones que no entenderás, vendrán situaciones que tal vez no entiendas cómo se van a resolver o cómo Dios va a hacer un milagro para demostrar que Él sigue estando en control. O aún muchas veces Dios va a cerrar algunas puertas, como veremos después, aún porque tiene planes que son perfectos. Los planes de Dios no se frustran. Eso también incluye los planes que Dios tiene para ti. Lo importante, como decíamos antes, es tu obediencia. Lo importante es que hoy avances por fe y estés dispuestos a los cambios y también estés dispuesto a los tiempos de Dios. En los planes de Pablo, no todo ocurrió como él esperaba. Y por eso, que vamos a ir al tercer punto, cambio de planes y Pablo. Y mira, para esto quiero contarte primero un testimonio personal. Años atrás, cuando salimos con mi familia al campo de misión, recuerdo que el primer año enfrentamos una situación muy difícil que parecía que nos llevaría de vuelta a casa por no poder permanecer en un país del norte de África donde entendíamos que Dios nos había llevado a ministrar, a llevar luz. La verdad que esa situación para mí fue muy difícil de sobrellevar. Fueron varios meses de vivir en incertidumbre, de no entender qué pasaría mañana, de tener miedo a enfrentar peligros que me eran desconocidos y que tal vez terminarían frustrando toda nuestra intención de servir a Dios en aquel país. La crisis no era de fe, sino más bien era una crisis de ego. Es que mi ego estaba siendo golpeado, ese era realmente el problema. En mi mente pensaba, tal vez me equivoqué, y me reprochaba de tal vez no haber entendido bien qué es lo que Dios quería para nosotros. Y el gran problema que también me atormentaba es cómo iba a explicar a nuestra iglesia enviadora y a tantos hermanos que nos habían apoyado que las puertas se habían cerrado, que no habíamos podido cumplir aquello que habíamos dicho que íbamos a hacer en aquel lugar, que tal vez no lo había entendido a Dios y que tal vez muchos me juzgarían diciendo que nos equivocamos, que Dios no nos había llamado, o que tal vez habíamos actuado de manera poco sabia o de manera negligente. Realmente eso fue muy difícil en aquel momento, pero porque mi ego estaba en juego. Dios tuvo que mostrarme que el tema no era yo. Dios tuvo que mostrarme que yo no era el centro. Dios tuvo que mostrarme que Dios no podía utilizarme si yo estaba tan preocupado en mí mismo. Lo importante allí no era qué es lo que pensaría la gente. Lo importante allí no es qué es lo que yo quería. Lo importante allí es qué es lo que Dios realmente quería y cuál era su plan. ¿Sabes? Finalmente pudimos permanecer en aquel país, vivimos allí por varios años, pudimos ser luz en aquel lugar, pudimos compartir, pudimos realizar la obra para la cual Dios nos había llevado a- al norte de África. Pero Dios tuvo que enseñarme que Él es el centro y no yo. Recuerdo que en ese tiempo alguien que nos estaba acompañando en este camino nos preguntó si teníamos un plan B. Para ser sincero, eso me descolocó. Dentro mío pensé, ¿qué me está preguntando? En mi mente, como te decía antes, solo cabían dos posibilidades. O le entendí a Dios y Dios va a hacer un milagro, o me equivoqué y eso me aterraba, y entonces no hay otro plan. Nunca hubo otro plan. El plan A fue un error, no había plan A.
y me equivoqué. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar de un plan B? Sin embargo, también pude entender luego, Dios tuvo que enseñarme que el plan A siempre es el plan de Dios. Y muchas veces el plan A de Dios no es mi plan A, sino que en ocasiones puede ser que sea mi plan B, mi plan C, mi plan D, incluso mi plan Z. O aún más, un plan que ni siquiera imaginé. Dios puede llevarme por muchos caminos que parecían alejarse del plan original y sin embargo todos necesarios para cumplir el plan A de Dios. Aunque a mí me parezcan vueltas, retrasos y pérdidas de tiempo que no valían la pena en el camino. Lo importante es tener un corazón obediente que confía en que Dios está en control. No se equivoca, no está apurado y que tiene un plan A. Y que ese plan A lo va a cumplir. A pesar de que tenga que golpear mi ego, a pesar de que no sea como me lo imaginé, a pesar de que termine en el lugar inclusive que nunca imaginé que iba a terminar. Porque Dios ha llevado a muchos obreros, muchos misioneros a países a los cuales nunca hubieran llegado si no hubieran pasado por los países que ellos imaginaban que era el plan A. Y sin embargo Dios hizo una obra muy grande en otro país al cual llegaron a través del país original. Y todo estuvo dentro del plan A de Dios. En la historia de las misiones, no todo ocurre como lo imaginamos, pero Dios sigue estando en control. En algunos casos, los que trabajaban en países de difícil acceso, el tiempo de ministerio fue de pocos años o aún de meses. Inclusive recuerdo que conocí unas jóvenes que llegaron a nuestro país y solo pudieron permanecer 15 días cuando venían a largo plazo. Y sin embargo, una de ellas que perseveró en fe y que estuvo dispuesto a seguir adelante sin importar que las cosas tal vez no se amoldaban como ella esperaba que fueran, hoy está sirviendo en otro país de una manera hiper efectiva, haciendo una gran obra, porque comprendió que Dios tenía un plan A y que tal vez no era su plan A, no era el plan A de ella, pero el plan de Dios iba a seguir cumpliéndose. Muchas veces Dios pone circunstancias en nuestra vida donde cambia todo nuestro rumbo. Y lo importante es que tenemos que confiar que Él sabe por qué. Y mira, esto ocurrió en la historia de Pablo. En los viajes misioneros de Pablo siempre tuvo un plan. Solo que en algunas ocasiones Pablo todavía no sabía cómo iba a desarrollarse ese plan. Y en ocasiones Dios se lo fue mostrando a medida que él iba dando pasos. Porque Dios no anticipa cómo será todo el camino muchas veces. Y Dios no está obligado a hacerlo, ni tampoco obligado a decirte a ti y a mí a dónde nos llevará. En Hechos 15:36 leemos que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Este viaje comienza a relatarse en Hechos capítulo 16. Es el segundo viaje misionero. Pablo estaba yendo en una dirección para visitar iglesias que se habían formado en el primer viaje. Sin embargo, algo sucedió. En Hechos capítulo 16, versos 6 al 7, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo y sus compañeros estaban yendo hacia donde creían que era el lugar correcto, y sin embargo encontramos que el Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra en la provincia de Asia. Asia era una provincia romana. Luego entonces llegaron a Misia y de ahí intentaron ir a Bitinia, pero otra vez el Espíritu Santo no se los permite. Aquí, tal vez si tú lo lees rápidamente, puedes decir: Pablo se equivocó. Pero en ningún momento el texto bíblico da lugar a pensar de que esto es lo que ocurrió. Ni que Dios habla de que tuvo que frenarlos porque estaban yendo por el camino equivocado. No es así. Por lo menos no lo podemos ver eso en el registro bíblico. Y tampoco vemos que Pablo
alguna vez se haya reprochado por esto. El deseo de Pablo y de sus compañeros era bueno, era correcto, era santo. Pablo estaba yendo en la dirección al mundo gentil, hacia las iglesias que había fundado y que ahora iba a animarlas, iba a fortalecerlas. Estaban yendo hacia el ministerio al cual habían sido llamados. Pero de pronto el Espíritu Santo les impide hablar la palabra en Asia y luego también les impide su intento de ir a Bitinia. Y en Hechos capítulo 16, verso 9, se le va a revelar a Pablo algo nuevo, algo que cambia este camino y le lleva a Pablo a un camino que hasta ese momento no estaba en los planes. Y leemos allí en el verso 9 del capítulo 16, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En este nuevo rumbo, no esperado ni planeado originalmente por Pablo, va a llegar a ciudades como Filipos, Tesalónica y Corinto, donde se levantarían iglesias destinatarias de cartas que hoy forman parte de nuestro canon bíblico. Ahora, ¿se equivocaba, como decíamos antes, Pablo y su equipo cuando querían ir a Bitinia? Para nada. Porque estaban obedeciendo. Y porque estaban obedeciendo y en el camino de la obediencia, es que entonces Dios les muestra el próximo paso. Y abre un panorama distinto, un ministerio más amplio, y le muestra a aquel varón macedonio que les dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Es que allí había pueblo preparado para recibir la palabra de Dios. Y Dios le muestra a Pablo, aquel siervo que estaba caminando en obediencia, un nuevo horizonte, un nuevo camino. Esto nos sigue mostrando que el proyecto misionero no era de Pablo, como tampoco es nuestro, sino que el proyecto misionero sigue siendo de Dios. Y como Pablo, también nosotros solamente somos siervos a disposición del dueño de la mies. Y que nuestro papel en la misión es avanzar por fe en obediencia a Jesús. Porque Jesús sigue diciendo, como les dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Él envía. Él es el Señor. Él es el dueño de la misión. Y Él puede cambiar tus planes y los míos, porque Él sigue estando en control. Y porque su plan es perfecto. Y cuando lo veamos desde la eternidad, vamos a poder entender cada cambio inesperado, cada cosa que no veíamos, cada cosa que no entendíamos. Así que si te encuentras hoy en esa incertidumbre de Dios me está llamando, pero no tengo certeza, no, comienza a caminar. No sé cuál es el próximo paso, comienza a caminar en lo que ya Dios te mostró. Y cuando estés caminando, Dios aclarará el siguiente paso. Y cuando sigas caminando, Dios te mostrará el siguiente. Y en el medio, lo que no comprendas, sigue confiando de que Dios sigue teniendo un perfecto plan. Y que en la eternidad, lo que hoy vemos por espejo oscuramente, vamos a poder verlo cara a cara, con claridad, y entender que Él nunca se equivocó. Quiera Dios bendecir tu vida y mi vida, y podamos disfrutar de, por fe, caminar en su voluntad. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.